Bien, muchas gracias. Bienvenido a este nuevo acto del Centro Cultural de Duero. Empezamos en este otoño con esta actividad. Pedro ya nos acompañó en febrero, el 17 de febrero me parece que fue. Nos presentó aquí dos libros. Uno era 100 Españas, por ejemplo. En ese caso fue allí en la cárcel. Y el otro era el Cantón Murciano Rebelde. El Agrocantón. Rebelde. Pedro es una persona valiente. Y en esta versión viene presentando su nuevo libro, Rusia es culpable. Ahora o hablará Alfonso de ello. Alfonso también era una persona que era muy combustible aquí. Recuerdo que tuvo el valor de presentar aquí en la sala de la tercera edad el proceso en 1907, que hacía cuenta de los 11 fusilados que hubo aquí después de la guerra. En dos personas valientes, en este caso Pedro nos va a tener un punto de vista diferente, y ya está, sin más, doy paso a Alfonso, que es quien hace la verdadera presentación. Muchas gracias. Bueno, hemos acabado el verano ya y empezamos ya a hacer cosas que no es ir a la playa y estar de paella por ahí. Bueno, presentar el libro. Tanto el autor del libro, que es Pedro Costa Morata, como el propio libro Rusia es culpable, ciertamente son dos cosas muy importantes. Este libro no es solamente un acontecimiento regional, es un acontecimiento nacional y también es un acontecimiento internacional. El otro día, viendo YouTube, pues vi un podcast donde Carrasco, que es una persona especializada en temas de geopolítica, bueno, pues entrevistaba a Pedro Costa. ¿Por qué este libro es importante? Ahora mismo la guerra de Ucrania es uno de los traumas posiblemente más importantes que han ocurrido en este continente prácticamente desde hace 50 años. Prácticamente la última vez que hubo un conflicto de tal veracidad fue cuando la guerra de Yugoslavia. Pues bien, este libro da una versión totalmente alternativa, totalmente desconocida de lo que ahora mismo es el común que se expresa en los medios de comunicación y, sobre todo, se expresa en el mainstream, en lo que es, digamos, la corriente fundamental de pensamiento que desde el poder se está estableciendo en España. El contenido de este libro no lo vamos a encontrar prácticamente en ningún lado. De ahí lo importante de este libro y de ahí también la valentía de su autor, que es Pedro Costa Morata. Pedro Costa Morata es murciano, aunque tiene una formación que es panterránea, es decir, ha estudiado en múltiples sitios de España. Realmente es un viajero totalmente incontenible. Es decir, cuando lo llamas, pues te puede decir, no, es que estoy en Toledo o es un correcaminos consustancial. Impenitente. Y este libro, lo bueno que tiene, el propio título es un título cínico, porque habla de Rusia es culpable. Rusia es culpable es una frase que no es de ahora, que esté en los medios de comunicación. Precisamente Rusia culpable es lo que se utilizaba en España cuando la División Azul fue a Rusia, fue a la Unión Soviética. Es decir, nos habla porque el subtítulo es cinismo, histeria, hegemonismo y rusofobia en Occidente. Es decir, volvemos a la consideración del pueblo ruso, de la Federación Rusa, que se podía tener en España en los años 40. Que una persona como Pedro haya tenido la valentía de sacar este libro es muy importante, porque no es un libro que se haya editado en una editorial de aquí murciana, lo edita El Viejo Topo, que es una editorial de contenido progresista que tiene una trayectoria de más de casi, el primer revista... 76. Exactamente, desde el 76. Yo creo que la primera revista fue en aquellos años que la leía, cuando estaba en la universidad. Solamente deciros lo siguiente. Pedro es de Águilas,
es hijo de ferroviario. Su formación primera era como ingeniero de telecomunicaciones. ¿Llegaste a trabajar en alguna central nuclear? Mi último, sí, en la de Lemoniz, en el proyecto de Lemoniz. Exactamente. Llegó a trabajar en una central nuclear y no sé si por eso o por lo que estuvo compartiendo allí, ahora mismo es una de las personas de referencia en el movimiento antinuclear en España. En Murcia ha sido muy importante. Históricamente, y hablo ya de la épica, recuerdo hace 6 o 7 meses estaba estaba haciendo senderismo por la Marina de Cope, al lado de Águilas. Bien, pues entonces me encontré con un mojón que ponía Hidroeléctrica Española. ¿Y por qué ponía un mojón de Hidroeléctrica Española? Porque Hidroeléctrica Española ya no existe, es Iberdrola y demás. Bien, Hidroeléctrica Española quería montar una central nuclear en la Marina de Cope. Y podemos decir que David venció a Goliat. Es decir, ¿quién era David? Pues era Pedro, era Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Pues era de los Santos Inocentes. Era Paco Raval, que también era aguileño. Y también en aquel momento Pedro Guerrero, que los dos eran muy jóvenes, no tendrían ni 30 años. Posiblemente. Bueno, dejémoslo. Yo tenía 26, él tendría 28. Bueno, pues esto yo creo que movilizasteis a gente incluso de la farándula y Franco al final paralizó el poner una central nuclear en el Cabo de Cope. Esos son historias, pero en el fondo para mí son cuestiones épicas. Es decir, porque en aquel país, en aquel momento, en este país, en los primeros 70, nadie se movilizaba a esos niveles. Había que ser valiente para ello. En fin, este libro, Pedro Costa, aparte de ingeniero de telecomunicaciones, también ha hecho ciencias políticas, sociología y sobre todo es periodista. Yo recuerdo, tu primer artículo lo leí así como en el año 75, 76, en Tiempo de Historia, que era sobre Artemio Precioso. 77, todo lo más. 79, porque eran los 30 años del... Es que yo siempre me quiero hacer más joven. Es el final de la guerra. En fin, y es una persona de una capacidad... 40 años. Exacto. De una persona de una capacidad intelectual bestial, es el referente, no me gusta nunca hablar de números 1, de números 2 ni número 3, pero es uno de los referentes más importantes dentro del ambientalismo y lo que es la ecología en Murcia. Ha editado libros muy significativos y que os recomiendo que leáis, porque da en cercano, da realidad de lo que ahora mismo es la situación ambiental de Murcia, que no es que estemos en la UCI, pero estamos aún en reanimación, y es el agrocantón murciano. Es decir, es todo un privilegio tener a Pedro Costa Morata aquí con nosotros, y sobre todo, este libro es todo un acontecimiento ahora. Supongo que libros como este se editarán en los años próximos, quizás, cuando termine la guerra de Ucrania, pero es un libro valiente porque podemos decir que se trata de un libro único. Yo ayer en Televisión Española vi una cosa importante. Sacaron como soldados de la libertad a gente que eran puros y duros mercenarios, hasta que salió uno de los que estaban combatiendo allí en Ucrania y dijo: no, yo es que en mi país estaba de soldado y me pagaban 900 euros, ahora cobro 3.000. Es decir, y sobre todo una cuestión muy impactante que ocurrió, creo que ayer o antes de ayer. En el Parlamento canadiense se aplaudió, todo el mundo en pie, a un personaje que había sido un dirigente de la Waffen-SS en Ucrania precisamente, y que se había caracterizado por dirigir todos los progromos antijudíos de aquel país. Pues bueno, el hombre con 90 y pico años, allí más orgulloso que nadie, y todo el mundo aplaudiéndole porque supuestamente era un dirigente por la libertad de Ucrania. Lo dejo aquí y no nos va a dejar indiferentes para nadie Pedro Costa. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por haber venido.
Gracias, Alfonso, por tus palabras. Y empiezo diciendo que, efectivamente, a mí me cambió la vida la central nuclear de Cabo Cope, cuando yo era un ingeniero prometedor que creía en la tecnología y en las telecomunicaciones. Cuando salió la noticia del proyecto en la Navidad, el día 22 de diciembre del 73. Lo digo porque para diciembre del 23 se publicará uno de esos libros que estoy sacando ahora porque tengo tiempo, que se llama La saga de Cope, es decir, a los 50 años contando aquella batalla tan rara, dura, pero bueno, yo era demasiado joven y no le tuve ningún miedo ni al gobernador civil, ni a mi alcalde que era medio tonto, ni a Franco, ni al régimen, que es lo que uno hace cuando tiene 26 años. Y lo importante fue que, siendo tan bien recibida esa central nuclear, todo el mundo encantado porque iba a cambiar la historia del pueblo, pues conseguimos unos cuantos, muy pocos más que los que ha mencionado Alfonso, conseguimos darle la vuelta al asunto y que el ayuntamiento en pleno, el de Águilas, el de Lorca, el de Mazarrón y el de Pulpí, se pronunciaran en contra en febrero del 74, de modo que fue una batalla de un mes, una cosa así. Bueno, pues ahora a los 50 años lo celebraremos. Vendré por aquí con el librito de la saga de Cope, porque después de la historia nuclear han venido otras cosas y otras novias y otros piratas y otros corsarios y bucaneros a la Marina de Cope. Los últimos, los que han querido urbanizarla con una, que ha sido la comunidad autónoma de la región de Murcia, con una superurbanización de 60.000 personas. También hubo que despedirla a mandobles y a sablazos y mandarla a hacer puñetas. También ganamos esa batalla. Esa ha sido mucho más reciente. Bueno, entonces este libro, que algunos dicen, pero vamos a ver, pero tú no eres un ecologista y antinuclear y no sé qué, pues es un libro que responde a un interés mío de siempre por la política internacional. Efectivamente, yo todavía no había acabado telecomunicación, la carrera, cuando ya me matriculé en Ciencias Políticas, en la Complutense. Yo tenía ese interés y realmente cuando dejé de ser ingeniero por el problema nuclear pues fue cuando pude terminar esa carrera de Ciencias Políticas, que luego me doctoré cuando ya tenía 50 años. De modo que, pero en aquellos tiempos en que yo dejé de ser ingeniero, precisamente viví prácticamente 5 años como periodista aficionado. Luego ya hice la carrera también, pero en fin, como periodista colaborador, que fue como sobreviví, y principalmente escribiendo primero sobre ecología o sobre energía, ecología, urbanismo y tal, y también sobre política internacional. Ahora, cuando he tenido que revisar mis publicaciones para hacer este libro, que están al final, hay una relación de artículos míos sobre política internacional del 74 al 80, escribí muchas cosas sobre política internacional, de modo que es una manía mía, una vocación o un interés que siempre he tenido. Me absorbió durante 30 años o más el problema ecológico, pero eso lo he mantenido ahí más o menos in pectore. Y cuando empezó la tensión, no me perdí los acontecimientos cuando cayó la Unión Soviética, cuando desapareció, y en el año 91, pero estaba con otras cosas ecológicas. Pero luego, cuando ya en el 2008, bueno, yo me jubilé en la Politécnica de Madrid, un poco después, en el 2015, sí, como profesor. Ya antes veía cómo se estaba recrudeciendo la situación internacional, cómo la OTAN, aquella que en los años 90 estaba creíamos que estaba a punto de desaparecer, porque realmente el comunismo y la Unión Soviética habían desaparecido. Entonces no tenía sentido que permaneciera una estructura militar que se había creado para frenar o para incluso combatir a la URSS en el año 49. Pero no fue así, sino que la emprendió con la nueva Rusia, la humilló Estados Unidos y la OTAN, no cumplió ninguna de las promesas hechas a Gorbachov y a Yeltsin, en el sentido de que
no habría ampliación de la OTAN, puesto que no había motivo militar ni nada, se llevaba muy bien. Muchos de vosotros os acordaréis las palmaditas y las risas de Yeltsin y de Clinton, el presidente Clinton, pero nada de eso cumplieron, lo traicionaron todo y se dedicaron a frenar el auge o la recuperación política, militar y económica de la nueva Rusia. Y ese es el marco general del libro. El libro es un análisis histórico-político de esos años, a partir del 91. Bueno, yo que me gusta también la historia, pues hago mis excursiones sobre precedentes que convienen para entender y disfrutar mejor el libro, pero bueno, el marco y los acontecimientos decisivos empiezan en 1991, cuando la Unión Soviética se disuelve y surgen 15 repúblicas nuevas en ese entorno soviético político y se producen esos intercambios y esas aparentes nuevas relaciones de la nueva situación en Rusia y Occidente, y sobre todo Estados Unidos. Y ya en el 2008 ya me decidí a escribir sobre este tema. Cuando, en agosto de 2008, el presidente Putin dijo: hasta aquí hemos llegado, no os consiento más ni a la OTAN ni a Estados Unidos que os metáis en mis fronteras. Habíamos quedado en que no avanzaríais ni una pulgada, en la frase famosa, ni una pulgada hacia el este, no lo habéis cumplido, me habéis querido meter Georgia en la OTAN y no lo consiento. Tampoco voy a consentir que metáis a Ucrania en la OTAN. Líneas rojas, absolutas, 2007 y 2008. Y en 2008, cuando Georgia cometió, creyéndose apoyada suficientemente por la OTAN, cuando quiso anexionarse o invadir Osetia del Sur, que se había independizado en los años esos turbulentos, los años 90, con una minoría importante rusa, pues la Rusia de Putin aprovechó para darle un palo a Georgia, es decir, esto no se toca y a partir de ahora las cosas van a cambiar. Agosto de 2008. Yo le llamaba al artículo que lo publiqué en La Opinión, creo, o en un online, Cuarto Poder, ya no me acuerdo. El artículo era: por fin regreso a la Guerra Fría. Es decir, por fin ya no hay una sola potencia, ya no estamos sometidos a un cowboy arrogante, chulo, que se permite cualquier tipo de exacción y de intimidar al planeta entero. Ya tenemos una segunda potencia, que siempre será mejor dos que una, y si son tres, todavía mejor. De modo que también aquí pues hay un canto o una llamada al multilateralismo, que es por donde vamos, al hilo de la resistencia numantina de los Estados Unidos a reconocer que están en decadencia y que todas las potencias han nacido, se han desarrollado y han caído. Y eso Estados Unidos no lo quiere reconocer. Así que, pero bueno, he ido escribiendo, creo que desde ese año 2008 hasta cuando empezó la guerra, pues 12 o 14 artículos sobre este asunto, atendiendo y analizando cómo se iba cargando la atmósfera en esa zona de Europa. Pero claro, cuando se inició la guerra y vi hasta qué punto la mentira, la ocultación y la manipulación nos acogotaban y absorbían todos los medios y fagocitaban todos los medios de comunicación, pues dije, bueno, pues voy a escribir algo sobre esto, porque desde luego a mí no me van a comer el coco ni la OTAN, ni Estados Unidos, ni el presidente Sánchez, ni la ministra Robles, ni el ministro Álvarez, ni el tontoltal de Borrell. Esa pandilla de cretinos a los que yo llamo, aparte de peleles, o de lacayos. He escogido lo de lacayos. El primer capítulo es Pequeña historia de la España rusófoba, donde explico lo del eslogan Rusia es culpable, que efectivamente había en estos días un amigo, cuando me ha hecho el cartelito para una de las presentaciones que estoy haciendo, pues escribió Rusia es culpable, y dije, no, tienes que poner el subtítulo: cinismo, histeria y hegemonismo en la rusofobia de Occidente, que la gente no se equivoque. Me dijo, bueno, pues pon Rusia no es culpable y ya está. Digo, bueno, tienes que estudiar un poco de historia. Tienes que aficionarte a la historia, le dije, ¿no? Entonces, Rusia culpable era el eslogan de Serrano Suñer y de los que prepararon la División Azul en el año 41,
Y porque Rusia era culpable, la Unión Soviética entonces, ¿era culpable de qué? ¿De qué? ¿De que la invadieran los nazis? No, no, pero claro, el franquismo era así, era culpable de haber ayudado a la República Española, claro. Luego, en los años 90, en los años 80, era culpable, pues la URSS, pues no sabemos muy bien de qué, pero el caso es que España tenía que entrar en la OTAN porque la URSS era peligrosa, era culpable, ¿no? Y entonces Felipe, Guerra, todos estos muchachitos que ahora reclama una constitución fiel o una política con Cataluña dentro de la Constitución, pues nos metieron en la OTAN y nos han metido ahora, como consecuencia de una guerra con un país que es Rusia, con el que no tenemos ningún contencioso. De modo que estas son las consecuencias de aquella decisión de 1986 de meternos en la OTAN, estos muchachitos que ahora protestan, estos muchachitos de 80 años, Felipe y Guerra, que ahora protestan de que la política con los independentistas está fuera de la Constitución. Ellos hicieron política contra los independentistas vascos creando un Estado terrorista y un grupo terrorista, pero de eso se han olvidado, porque realmente eso tampoco encajaba en la Constitución. De modo que yo no sé a qué espera el Partido Socialista para expulsar a estos dinosaurios y a estos cínicos, fundamentalmente Felipe y Guerra también, pero sobre todo Felipe. Ridículos a esta pandilla, a Sánchez, Álvarez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y Borrell, que anda por ahí creyéndose que es algo, pero es un figurón tonto, ridículo, que no sabe ni siquiera, no sabe lo que tiene entre manos. Ridículos, serviles, provocadores e irresponsables. Esta es la calificación que merece nuestro gobierno y concretamente estos cuatro tipos, incluyendo a Borrell, que no es del gobierno, pero bueno, ya lo ha sido otras veces. Así que empiezo, el primer capítulo es España, porque realmente, ya digo, pero ¿por qué estamos en guerra con un Estado con el que no tenemos ningún contencioso? Ni lo hemos tenido nunca. Por lo menos desde que cayó la URSS, pero tampoco teníamos contencioso con la URSS. Todo lo contrario, unas relaciones económicas estupendas, fluidas y muy ventajosas. Bueno, pues estamos en guerra porque lo han decidido la OTAN, y claro, como estamos en la OTAN, pues hay que hacer de la calle firme y hacer lo que nos manden, ¿no? Capítulo 2, son 5 capítulos, pero son 5 porque cuando yo redacté 10, me salía, y eso no lo iba a publicar nadie. Entonces dije, bueno, pues tengo que quitarle 5, yo me arreglaré, en fin, que no me falte nada importante, pero bueno, tengo que quitarle muchos capítulos, o sea, 5. Y ya prepararé otro volumen en el que estoy pensando, porque realmente quedó, para que yo me sintiera feliz y satisfecho, me han faltado páginas, ¿no? Bueno, el capítulo 2 es esa etapa tan fundamental de la caída de la URSS, las cenizas de la URSS y la nueva Rusia, es decir, de 1991 a 2013, porque 2013 es el origen de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no es un capricho de un autócrata ni de un heredero de Stalin, esas chorradas que se dicen sobre Putin, sino que es un golpe de Estado en el que las fuerzas fascistas, filonazis y el dinero occidental, las fundaciones occidentales, fundamentalmente la de Soros, que por cierto está ayudando a ecologistas en España, que van a recibir un palo también los ecologistas estos que están al amparo y están acabando vendiéndose al tipo al Soros, ¿no? Bueno, pues un golpe de Estado, una agitación callejera que llegó a ser sangrienta, claro, y que produjo la huida del presidente legítimo, Yanukovych, pero fue un golpe de Estado. El capítulo 3, entonces, claro, el nuevo gobierno, de noviembre a febrero, 2013-2014, lo primero que hace el nuevo gobierno es eliminar la cooficialidad del ruso en la mitad de Ucrania, vamos, la mitad oriental, donde se habla ruso de toda la vida y donde la gente es rusófona. Y bueno, y otras cosas, porque a partir de ahí se han ido prohibiendo todos los partidos de izquierda, de verdadera izquierda, concretamente todos los comunistas. Entonces, claro, esas regiones del Donetsk y el Lugansk, que son limítrofes con la Rusia actual y que tienen mayoría rusófona y rusófila, sobre todo, pues dijeron, esto va fatal, aquí hay que hacer algo, y se sublevaron contra el gobierno de Kiev. Entonces, claro, y Rusia, pues poco a poco fue apoyándolo, cosa que se hace a lo largo de la historia siempre. Entonces, el origen de este conflicto viene de 2013 a 2014.
sin necesidad de ir más atrás en los precedentes, concretamente en el 2004, que pasó algo parecido, el primer Maidán, ¿no? La primera algarada en la plaza de Maidán, que es, me parece que Maidán es Independencia o algo así. El tercer capítulo es, así que aquí cuento la historia de la URSS, que fue humillada al derecho y al revés, bueno, que fue deshecha, descompuesta, con la, digamos, más que con la complicidad de Gorbachov. No, aquí analizo el papel de Gorbachov, lo trato todo lo bien que he podido, siempre me cayó bien, creo que fue sobrepasado sencillamente por los acontecimientos y creyó. Era un soviético de nuevo cuño y creyó en Occidente. Y claro, eso siempre se paga muy caro, creer en Occidente. El segundo volumen que estoy preparando es sobre los valores occidentales, sobre esa grandísima farsa con la que se nos quiere tomar de rehenes frente a tantos problemas. No, es que estos son nuestros valores, dice Biden, dice Sánchez, dice la von der Leyen. Estos son nuestros valores, los valores occidentales, los valores europeos. ¿Pero qué valores? ¿De qué valores estáis hablando? ¿Del colonialismo, de los genocidios, del imperialismo? Eso hay que mirarlo con tranquilidad. Y eso lo quiero que sea la esencia del segundo volumen. Bueno, el capítulo tercero, entonces, es... Yo creo que en el que más os vais a divertir va a ser el cuarto, pero bueno, el tercero es la OTAN, la historia de la OTAN antisoviética, 1949-1992, y luego la OTAN traidora, ni una pulgada hacia el este, el punto 3.2, Solana, el proamericano tranquilo. ¿Os acordáis de la obra ¿es de Le Carré o de Graham Greene? De Quiet American, aquel aparentemente ingenuo norteamericano que en Vietnam se dedica a provocar y a poner las bombas para luego acusar al Vietcong. Pues yo, con toda la mala intención, porque le tengo una gran manía a Solana, al que conocí cuando representaba en el PSOE los intereses, digamos, energéticos y económicos, le llamo el proamericano tranquilo, porque nadie ha turbado su tranquila vejez, como tampoco Bush, que creo que se dedica a pintar dos criminales de guerra tan acrisolados y que, como han sido terroristas a la orden del imperio, pues no se los puede llevar a los tribunales. Los tribunales están hechos para los que pierden. El Tribunal Penal Internacional para los que pierden, no para los que ganan. Por eso es ilegítimo. Nota al margen. Así que el 3 es la historia de la OTAN, con la última reunión, porque claro, se había celebrado en junio del año pasado, antes de la guerra, la reunión de la OTAN en Madrid, donde vino Biden, y aquí los chicos estos, el Sánchez, la Margarita, el otro y el otro, pues ahí se arrugaron ante el emperador, diciéndole, sí, señor Biden, lo que usted diga, señor Biden, a sus órdenes, señor Biden. Un espectáculo lamentable. Bueno, y el cuarto, que es donde más os vais a divertir, es Estados Unidos. Una agresividad patológica, cínica e insaciable. Donde estudio, resumiendo, la historia de Estados Unidos, que desde que nació está en guerra todos los años, siempre, con algún país, siempre. Y reproduzco, que no sé si tú lo has leído, el presidente McKinley, aquel que nos declaró la guerra y se quedó con Cuba y Filipinas, McKinley, y luego lo asesinaron, estas son cosas muy americanas. Pero McKinley le hicieron una entrevista y yo no pude evitar hacer un recuadro con a McKinley le asiste la inspiración divina. Bueno, aquí cuento el rollo del providencialismo, porque los Estados Unidos creen que son obras de la providencia, no es que crean, están convencidos. Entonces hablo de la doctrina Monroe, por la cual el continente americano era de ellos, la doctrina del manifiesto, ¿cómo es? No sé qué manifiesto. Bueno, de un periodista, un tal O'Sullivan, donde dice que Estados Unidos pues tiene la obligación de cultivar, de cuidar y de mandar en el mundo, ¿no? Luego otra doctrina de un marino, Maham, que dice lo mismo. Luego el presidente aquel mamporrero Roosevelt, primero Teddy Roosevelt también, que habla del palo y la zanahoria y tal, y dice, no, cuando se habla con un país cualquiera hay que poner en la mesa un palo para negociar y que se den cuenta de los términos verdaderos del diálogo, ¿no? Bueno, pues McKinley dice,
Es una entrevista que publicó un militar, el general James Rusling, publicada póstumamente a la muerte, después de McKinley, de Christian Advocate, la revista, 22 de enero de 1903. Y decía McKinley en la entrevista, la verdad es que yo no tenía, sobre Filipinas, la verdad es que yo no tenía interés alguno por esas islas, cuando llegaron a nosotros como un milagro divino. No sabía qué hacer con ellas. Pedí consejo por todas partes, tanto a demócratas como a republicanos, pero tampoco esto me sirvió de ayuda. Así que pensé inicialmente en tomar solo Manila, luego Luzón, y seguidamente quizá también otras islas. Caminaba por la Casa Blanca noche tras noche hasta muy tarde, y no me avergüenzo de reconocer que más de una noche caí postrado de rodillas, suplicando luz y guía a Dios Todopoderoso. Hasta que una noche recibí su orientación, no sé cómo, pero la recibí. Primero, que no debemos devolver las Filipinas a España, lo que sería cobarde y deshonroso. Segundo, que no debemos entregarlas a Francia ni a Alemania, nuestros rivales comerciales en el Oriente, lo que sería indigno y muy mal negocio. Tercero, que no debemos dejárselo a los filipinos, que no están preparados para autogobernarse y pronto sufrirían peor desorden y anarquía que en tiempos de España. Y cuarto, que no tenemos más alternativa que recoger a todos los filipinos y educarlos y elevarlos y civilizarlos y cristianizarlos. Y por la gracia de Dios hacer todo lo que podamos por ellos, como prójimos por quienes Cristo también murió. Y entonces volví a la cama, dormí profundamente y a la mañana siguiente llamé al ingeniero jefe del Departamento de Guerra y le dije que pusiera a las Filipinas en el mapa de Estados Unidos. Y ahí están y seguirán estando mientras yo sea presidente. Esta tontería, esta gilipollez, iba a decir, esta histeria, ¿no? O sea, esto es neto de ser unos memos, ¿no? Esto rige en todos los presidentes norteamericanos, están absolutamente convencidos de eso. Bueno, el capítulo 4 es el... ¿Cuál es? No, es esto de los Estados Unidos, claro. Claro, padrinos, bueno, cuento, claro, la CIA, es decir, el papel de Estados Unidos desde siempre, pero sobre todo desde después de la Segunda Guerra Mundial con la CIA, los golpes de Estado enhebrados unos con otros, siempre para defender sus negocios, no lo ocultan. Ellos, el poder político y militar, lo tienen a servicio de sus negocios, de sus empresas en el mundo, no lo olvidan, son business as usual. Y ese es el lema, claro, para hacer grandes negocios necesitan el control político y militar. El genocidio de Vietnam, claro que sí, porque los Estados Unidos, después de aniquilar 1,5 millones de pieles rojas, aniquilan 1 millón de filipinos. Luego van a Vietnam y aniquilan 1,5 millones de vietnamitas. Luego van a Afganistán y directa o indirectamente mueren 1.200.000 afganos. Y esa es su historia. Esa es su historia. En Afganistán nos implica a nosotros como miembros de la OTAN, donde hemos sido copartícipes de estos crímenes inenarrables. El ejército español, el glorioso ejército español. Bueno, y el quinto, que hay quien me dice que es un poco denso, sí, a Biden se lo conté en un artículo. Bueno, yo aquí entremezclo algunos de los artículos míos, algunos no enteros para no repetirme, que es Biden como espejismo. El caso de los genocidios, porque vino diciendo que si el genocidio armenio, que si los turcos, lo cual es verdad, pero claro, yo dije, pero ¿cómo tienen el morro de echar en cara a los turcos el genocidio armenio si ellos pasan la vida genocidando a todo el mundo? Esto fue en el diario.es, 11 de junio de 2021. Y luego ya el quinto es Ucrania, estado libre de vida peligrosa, que es denso y que son 100 páginas, donde cuento la vida peligrosa de Ucrania, desde que es independiente, pero sobre todo desde que Occidente se vuelca en ella porque sabe que es un punto débil, primero de la URSS y ahora de Rusia. Absolutamente punto clave para los rusos en general como pueblo, por sus similitudes, su proximidad cultural, histórica, religiosa, lingüística, pero sobre todo por la convicción, lo que la historia demuestra claramente, la convicción de que controlando Ucrania o provocando o empujando a Ucrania a provocar a Rusia, pues eso debilitará a Rusia. Esa es la estrategia concretamente de esta guerra. Yo cuento que
que Ucrania ha sido independiente en el siglo XX 2 veces, esta es la Tercera República, que viven ellos, la primera y la segunda fueron meses, pero claro, en los dos casos, 1918, 19 y 1941, 43, digamos, por la ocupación alemana en ambos casos. Claro, eso Putin, ningún ruso lo va a consentir nunca. No se le puede hablar de los alemanes a los rusos que perdieron 20 millones de ciudadanos en la Segunda Guerra Mundial, a partir de Stalingrado. Bueno, Stalingrado y de la invasión de junio de 1941. Pues claro, nos han educado con la idea de que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los norteamericanos frente a los alemanes. Pero claro, los norteamericanos desembarcan en Normandía en junio del 44, cuando falta un año para que acabe la guerra, y mientras tanto los soviéticos están aguantando al ejército nazi desde junio del 41. Y son los que frenan al ejército alemán y son los que la hacen recular y llegan a Berlín. Esos son los que ganan la guerra, no la 82 División Aerotransportada de John Wayne en el día D. Pero bueno. Por eso digo que la labor fundamental lo que yo quiero transmitir, porque me he tomado mi interés en el análisis histórico-político, es que todo esto es mentira, que hay que reaccionar, que hay que estudiar, y además hay que decirlo, lo que sabemos, lo que no es verdad, y todo eso que nos suministra la publicidad, la propaganda, los periódicos, pero que no tienen ni pie ni cabeza, que es sencillamente propaganda, que es sencillamente consignas, que es sencillamente lavarnos el coco, y claro, así no se puede estar siempre, ¿no? Bueno, pues con este repaso vertiginoso os doy la palabra para que preguntéis y digáis lo que os parezca, porque realmente se trata de que hablemos y de que expongáis vuestro punto de vista, o cómo veis este asunto, o cómo me veis a mí, o cómo sospecháis que es el libro. Tengo que decir que un tipo siniestro, también de la prensa española, absolutamente siniestro, de la canalla internacional esta que se reúne en secreto en Bilderberg, etcétera, Juan Luis Cebrián, director del País del 76 al 98, se ha permitido decir en un comentario de 3 libros sobre Rusia, me menciona y dice, y el de Pedro Costa de Rusia culpable, casi panfletario. Y ahí acaba el análisis que me hace, así en Babelia, de hace 2 sábados. Le estoy preparando la respuesta, porque lo conozco bien. Yo estuve en el País 2 días, en septiembre del 76, y estuve 2 días, porque luego supe, años después, por qué había estado 2 días, nada más. Y es que el ínclito Cebrián, famoso y prestigioso director del País, fundador o primer director, cuando entraba alguien en la redacción, lo primero que hacía era llamar al gobernador civil, que entonces era Juan José Rosón, de los Rosones de Villalba o de Sarria, de Lugo, de toda la vida, y le preguntaba al gobernador civil, que lo sabía todo. Y el gobernador civil dijo, Pedro, esto es un agitador antinuclear. Y me quedé fuera. Entraban comunistas, pero no antinucleares. Eso se lo voy a recordar en el artículo, ¿no? Bueno, pues, pero claro, sin Cebrián y sin El País, la opinión pública española no habría cambiado drásticamente en el 86 del no al sí a la OTAN. Es decir, que entre él y Felipe consiguieron ese giro tan drástico, porque la mayoría, más del 50% de la opinión pública española estaba y es antiamericana de siempre. Bueno, pues lo éramos, anti-OTAN también, pero ahora en este libro que ha publicado Guerra, y que ha sido el motivo por el que se han juntado los 2 dinosaurios para criticar a Sánchez y tal, pues resulta que lo dice con todo de caro. Sí, claro, el eslogan era, de entrada, no a la OTAN, de entrada, no, como diciendo, de entrada no, o sea, no vamos a entrar, sí, pero de entrada, después ya veremos. Y lo dice el tío cachondeándose, que sabéis que tiene mucha gracia, sevillana, Guerra de siempre, y como si nos hubiéramos olvidado del eslogan, de entrada no, y de la patochada y la patraña con la que consiguieron cambiar la opinión pública española en 2 o 3 meses, ¿no? Aquello sí que fue una operación de relaciones públicas y de imagen absolutamente
inimitable o inigualable, pero fue con el País, que era el periódico de la intelectualidad española y de izquierdas, que nos creíamos todos que era prensa moderna, prensa que nos ponía al día, que estaba con nosotros y que realmente por ahí se veía o caminamos hacia una España muy distinta de la casposa franquista de antes del 76. El País empezó la andadura el 1 de abril del 76. ¿no? Bueno, pues os cedo la palabra para que entremos en el coloquio. Bien, Rino. Buenas noches. Dos elementos de entrada. El primero, como se sabe, por descontado, que la primera víctima de toda la guerra, la que sale siempre con los huesos rotos, naturalmente la verdad, por eso de la propaganda, etcétera, etcétera. El segundo elemento, que creo que desde el punto de vista de la humanidad, la guerra nadie la gana, la perdemos todos. Dices tú, ¿cómo me veis? Pero muy bien te veo, pero muy natural. ¿Y quién puede desconocer el hecho que el ensanchamiento de la NATO, de la OTAN, como la llamamos aquí, ha sido el elemento fundamental que ha dado lugar a todo lo que estamos viendo estos días? Hasta un peligroso subversivo como Papa Francisco dijo claramente que el ladrar de la OTAN a la ventana de Rusia es lo que ha determinado la respuesta. Nadie niega que los tanques rusos han entrado en Ucrania. ¿El problema cuál es? El problema es que la prensa mundial, aparte de algunas poquísimas excepciones, remonta esto al 22 de febrero de 2022. Era febrero, pero era 2014. Bombardeo de la región del Donbass por los crímenes de guerra, niños muertos como ahora, antes también por el ejército de Kiev, por los batallones nazis, Azov, no solo porque había otro. Esa historia, la influencia que ha tenido en el golpe de Euromaidan, de la embajadora americana en Estados Unidos, es historia. O sea, yo no busco una verdad metafísica, pero sí una verdad histórica. Y sí quiero entender cómo se mueve el mundo. Entonces, ¿cómo podemos desconocer que esta guerra hecha por procura por parte del pueblo ucraniano, que estamos hablando de 500.000 muertos entre rusos y ucranianos, que mueran también los rusos, está hecha por procura y por cuenta de los intereses económicos de Estados Unidos. Nosotros, Europa, no tenemos nada que ver, tenemos todo que perder de esta guerra. Nosotros teníamos relaciones fundamentales desde el punto de vista económico con Bielorrusia, Rusia, gas, Ucrania, frumento, grano, trigo, y todo eso está dorado. Italia, por ejemplo, y eso también es España, como tomamos la cuenta ya, está comprando el gas americano líquido que hay que gasificar el triple de lo que nos costaba el gas ruso. Entonces, Estados Unidos ha hecho una cosa genial. Nos han separado económicamente, hasta culturalmente, de Rusia. Rusia está en Europa, Estados Unidos no. Ha habido un paroxismo bestial en todos los países europeos. En Italia han prohibido directores de orquesta rusos, han prohibido deportistas en todos los países, han hecho una guerra no a Putin, sino a la cultura rusa. ¿Qué sería Europa sin la cultura rusa, sin Dostoyevsky, sin Tolstói, etcétera, etcétera, etcétera? Sin la música, ¿qué sería Europa sin todo esto?
este legado histórico-cultural. Es evidente que Estados Unidos tiene interés a debilitar a Rusia, que tiene su responsabilidad en la guerra y nadie lo puede negar. ¿Por qué? Porque luego tiene que ocuparse de China. Y si desde el punto de vista del aparato industrial militar Estados Unidos sigue siendo dominante, existe un coacervo, un montón de países que está reunido en un acrónimo de BRICS, que tiene el 36% ya del PIB mundial, que tiene una cantidad de población que ya va a ser desordenada por mayoritaria en el mundo. Entonces, Occidente, entre otras cosas, quiere decir tramonto, ocaso, quiere decir, y nunca, mejor dicho, se cree el ombligo del mundo y no lo es ya. O sea, estamos pasando, desde el punto de vista geopolítico, desde el Atlántico al Pacífico. Esa es la realidad. Entonces, tendrás que para pagar tú las concluir cosas esto. mi contribución, creo que es necesario levantar la voz de oposición, una voz no conformista, porque los telediarios lo veo, yo sigo los italianos, respondo también a los españoles, existe solo una versión, la que sale del imbécil ese de CDS, no hay una. No quiero cortarte en No, absoluto, termina. pero termina. Por lo tanto, es importante esos libros, es importante artículos de periodistas que los hay, son pocos pero los hay, porque hay que reconducir a una dimensión seria la verdad para la historia. ¿Quién más? Buenas tardes. Agradecer a Pedro la labor, porque aquí, si te pones en el escenario, eres blanco, vaya la cuestión al hablar de guerra, donde personas que han mostrado su posición crítica, que más proyección mediática o menos, han sido censuradas, vetadas en muchos medios, incluyendo militares de alto rango, que los hay. Yo a veces, cuando tengo que defender en algunos foros resoluciones sobre este asunto, he argumentado con un chiste la resolución, y el chiste consiste en que va Pedro Sánchez a Kiev y comparece con Zelensky ante la prensa, y en medio de la intervención le dice: por cierto, Zelensky, ¿cómo se dice Partido Socialista en ucraniano? Dice: ilegal, le responde Kiev. O sea, Zelensky. Entonces, claro, estamos vendiendo un producto mediáticamente que apela al pensamiento simple, a las emociones, a la irreflexión, a la satanización, porque en el fondo, recogiendo un poco el libro que he planteado, Rusia para mucha gente es el mal, porque parece que son los herederos de la Unión Soviética, los comunistas malos, o incluso de ciertas corrientes de la izquierda. Es como una mutación del stalinismo, no sé cuántas cosas más. Entonces, claro, el esfuerzo que hace con ese libro y otra gente que también lo está sacando de pensamiento crítico y pensamiento complejo, yo creo que es una labor muy importante, porque lo que prospera es el pensamiento simple, bueno o malo, blanco o negro. Cada día cierran más librerías y abren más gimnasio. Se desarrolla el músculo, pero se atrofia el cerebro, socialmente. Ese es el problema. Entonces, creo que es muy importante esta labor. La cuestión es, como se plantea, ¿qué hacemos ante eso? Porque recordemos que lo que se aprobó en el referéndum del 86 sobre la OTAN no es lo que se ha hecho después. Había tres condiciones que se han saltado la torera, y por eso estamos metidos donde estamos metidos, no tenemos que estar metidos ahí. Entonces, poner también una reflexión para ver cómo hacemos. Sí. Buenas tardes. El diálogo que hay aquí, todo esto es muy intelectual, pero está centrado en una dirección solamente.
Usted habla de los desastres de Estados Unidos, de la OTAN, de otras cosas, de España, bueno, pero de la historia de Rusia no me dice nada. De la historia antigua. Esa hay que estudiarla también. Bien, ahora digo una cosa. Esto parece ser que se quiere de alguna forma justificar la acción que ha hecho Rusia contra Ucrania. Y eso no es justificable. Ahí ha muerto un montón de gente y eso no es, en el siglo que estamos, no es un motivo para hacer esto. Así que eso es lo que quiero decir. Que no veo motivo para tanta muerte, mujeres, niños y todo tal, que en Ucrania por todas estas cosas. Es que cosas hay en un lado y en otro. Si uno se dirige nada más que a un lado, parece que queremos justificar el otro. Y no tiene justificación. Muchas gracias. Cuando le contestes al señor que ha pedido que le explique cómo en este siglo se puede permitir esos asesinatos, me gustaría que le explicase también lo que está pasando en Palestina durante todo este siglo y el siglo pasado. No solo. Bueno, perdón. Pedro, todo tuyo. Bueno, empiezo por esta última cosa, efectivamente. No, yo aquí no cuento la historia de Estados Unidos, que es el país agresivo por excelencia desde que nació en 1776, y de Rusia pues no hablo de la historia, por ejemplo, de la historia zarista, de los Romanov, del siglo XVII hasta la Revolución Soviética, no viene a cuento. Es la que es. Afortunadamente la historia, toda la historia global o internacional de las relaciones internacionales y la historia de cada país, es difícil manipularla porque ha sucedido y eso pues en general se ha estudiado bien y no es una cuestión o no debiera ser tan opinable, de modo que la historia la sabemos, la contamos, la leemos porque hay infinidad de trabajos sobre la historia de todos los países, por lo tanto sabemos lo que es la historia de los Estados Unidos, que es esencialmente agresiva desde que nació. La historia de Rusia contemporáneamente con los Estados Unidos, pues es un país zarista que se preocupa nunca se le ha podido señalar en la expansión de Rusia hacia su oriente, hacia el extremo oriente siberiano, masacre notable alguna o genocidio. No consta eso en ninguna historia. Fue una ocupación pues mucho más tranquila. Naturalmente combatieron y humillaron y vencieron a los pueblos que se opusieron, claro, pero no consta ese empeño genocida que tiene el calvinismo norteamericano, porque estamos hablando de una creación de puritanos europeos huidos de Europa, que ahí crean su república, su país, su constitución, y consideran que negros e indios pues están estorbando, salvo que sirva para trabajar. Eso no es exactamente lo que ha hecho ningún otro país, y menos todavía China. China nunca ha sido un país expansionista, pero bueno, en el siglo XX hemos conocido todo tipo de genocidios y de barbaridades desde que empezó, desde la Primera Guerra Mundial. Las masacres entre franceses y alemanes fueron la guerra aquella de trincheras que duró toda la guerra porque no se movían y reculaban, en fin. Aquello fue una matanza de millones de alemanes y de franceses, pues ¿por qué? Pues porque se habían enfrentado, había surgido unos problemas en los Balcanes porque tenían ganas de aniquilarse y de comerse sus respectivos imperios coloniales o algo así, porque realmente las causas no eran ideológicas, eran países capitalistas en todos los casos, incluyendo la Rusia zarista, ¿no? Pero claro, los Estados Unidos se dedican a eso, a países o líderes que no les gustan. Estamos celebrando los 50 años del asesinato de Allende. Bueno, ¿alguien duda que esto lo tramó la CIA? Pero sí que lo dijeron todos, la CIA, Kissinger, lo tramaron ellos. Había que aniquilar el sistema chileno, fundamentalmente porque
porque era un mal ejemplo y porque habían nacionalizado el cobre, cosas así. Siempre hay una pulsión de negocio en las intervenciones norteamericanas. Los primeros golpes de Estado, el primero fue el de Irán. ¿Por qué? Pues porque Irán, de Mossadegh, había nacionalizado el petróleo de la empresa británica. Entonces los ingleses pidieron ayuda, del M16 pidieron ayuda a la CIA para cargarse al primer ministro, pero porque les había nacionalizado el petróleo. O el 54 en Guatemala. Yo voy todos los años a Guatemala, me conozco bien la historia. En el 54 lo que hace la CIA es cargarse al régimen, al sistema, que era un presidente elegido y muy popular. ¿Por qué? Pues porque había nacionalizado las tierras improductivas de la empresa de los plátanos, esta que hemos tenido en Águilas, que se llamaba Chiquita. Entonces se llamaba United Fruit, ¿no? Entonces tenía medio país de concesión a ambos lados de los ferrocarriles bananeros, que no cultivaban, en un país donde siempre ha habido hambre, y dijo el presidente Arben, dijo, vamos a nacionalizar el decreto 900, vamos a expropiar estos territorios porque hay que cultivarlos y estos no lo cultivan. Y entonces preparó el golpe la CIA, pues porque se habían atrevido a perjudicar a los United Fruit, que precisamente el presidente o el director de la CIA en ese momento era el hermano del secretario de Estado, pero a la vez era el vicepresidente de la United Fruit. Así son los Estados Unidos. Bueno, yendo para atrás, la otra cosa era lo de los herederos de Stalin y la URSS y los autócratas. Es que la Rusia actual es heredera en la medida en que nosotros somos herederos del franquismo, de la Segunda República, de la dictadura de Primo de Rivera. Claro que sí, los países son herederos desde el punto de vista físico-biológico y también histórico, claro. Pero nos empeñamos en decir, es que Putin es un autócrata. Un autócrata. El presidente norteamericano no es un autócrata, no tiene poderes excepcionales que superan a los de las dos cámaras, etcétera, etcétera. En cualquier caso, su democracia no le permite machacar al mundo entero cada vez que le da la gana. Entonces, lo de la autocracia, ¿qué es? Pero claro, se dice, Putin es autócrata porque nosotros somos demócratas. Y Putin es autócrata porque es heredero de Stalin. Pero Putin odia a Stalin cuando sale el tema. Y Putin, pues no es Pedro el Grande, o el Cruel, no sé cómo le llamaba Pedro en el siglo XVIII. Putin es un tipo fino que cuando habla no se ríe, no hace como el tonto de Biden, que se pasa la vida riéndose, y lo que dice va a misa. Y tiene un criterio, un discurso, pues absolutamente encajado en la historia. Y dice, ustedes no me van a hacer a mí lo que no quieren que yo le haga. ¿Ustedes consienten una alianza militar en México o en Cuba? No, pues yo no la consiento en Ucrania. Y se ha acabado. Y así son las relaciones internacionales, el quid pro quo. Tiene que haber esa correspondencia. Las potencias lo exigen así. Y los vecinos de las potencias, los países vecinos de las potencias, no pueden pretender tener independencia total. No puede ser. Tienen que adaptarse al vecino poderoso. Lo decía Chomsky, que yo cito mucho, el intelectual más importante de Estados Unidos desde hace 50 años, y pero es que México no puede pretender ser independiente totalmente, porque nosotros lo estamos machacando y lo vigilamos, y Cuba no puede ser independiente porque ya le dijimos en el año 62 que no podía tener misiles rusos. Y estuvimos a punto de ir a la guerra porque dijimos, no queremos misiles rusos en Cuba. Y los misiles rusos tuvieron que ir de vuelta a la URSS en el año 62, la crisis de los misiles. Y eso es así, Pero claro, los Estados Unidos han creído que Rusia estaba liquidada. Y hasta que Rusia se ha ido recuperando, porque claro, el palo que sufrió de perder la mitad de la población, o 100 millones, de perder el PIB durante 10 años, de perder población, de esperanza de vida, en fin, un desastre socioeconómico, pues eso cuando lo han ido remontando, pues claro, ya no le ha gustado a Estados Unidos. Y efectivamente Estados Unidos dice, no, fuera, no queremos que importéis gas ruso. Pero si es barato, si ya hemos hecho el gasoducto, no, queremos que nos compréis el nuestro. Pues porque nos sobra, queremos el gas de esquisto, el gas del fracking, y queremos que nos lo compréis, y si hay que ir a la guerra, vamos a la guerra, pero tenéis que comprarnos nuestro gas. Alemania, que tenía el contrato, que ha incumplido sus contratos y sus compromisos con Rusia, hasta el punto de que ha contribuido a que esos gasoductos hayan sido volados por... Ya sabéis que la comisión que se creó para estudiar la voladura del Nord Stream 1, o 2, el segundo,
la comisión sueca, que se creó por aquello de que los suecos son neutrales o no sé qué, pues no ha sacado conclusiones, o sea, no sabemos nada, pero sí sabemos, porque lo dicen los periodistas informados, que fueron los norteamericanos que colocaron las cargas en junio del 2022 y luego los noruegos, que tienen unas lanchas y una eficacia marina comprobada y que ya pusieron en práctica cuando el incidente del Golfo de Tonkin en Vietnam en 1964, siempre al servicio de los intereses norteamericanos. Y los noruegos han sido los que lo hicieron en septiembre explotar. Pero eso lo sabe todo el mundo. Lo han dicho los periodistas norteamericanos y tal. Pero la comisión de estudio o de investigación se ha callado. El caso es que entre la exportación brutal de armamento norteamericano y de otros países, también nuestro, y lo del gas, resulta que, claro, lo más evidente o lo más neto de esta guerra tan canalla, las guerras son todas canallas, pues es cosa de Estados Unidos, que dicen, no, este es un momento de hacer negocio, le vamos a sacar todo el material obsoleto militar y además le vamos a proponer los tanques más modernos, no sé qué, además, y le damos palmitas ahora que ha estado allí con motivo de la Asamblea General de la ONU, el Zelensky y tal, y decimos, venga, macho, que tú no te preocupes, que te apoyamos, pero bueno, pero si Ucrania no puede ganar, pero si Ucrania está siendo deshecha, pero claro, están encantados los norteamericanos y la Unión Europea de que esté deshecha, porque hay que rehacerla luego, que es otra etapa de grandísimos negocios. Se me ha escapado algo que iba a decir yo en relación a los negocios, pero bueno, a lo mejor luego me viene a la cabeza. Bueno, Alemania, que sigue teniendo ese papel de lacayo en jefe en Europa de los Estados Unidos, Alemania, con Genscher, el socialdemócrata Genscher, Gerhard Schröder, había llegado a unas relaciones, el Nord Stream, los dos gasoductos, con Rusia maravillosas, y a una nueva situación internacional de relaciones pacíficas y mutuamente convenientes y productivas entre Rusia y Europa, fundamentalmente con Alemania, y eso habría cambiado la historia de las relaciones de Rusia y Europa desde hace siglos. A los Estados Unidos eso no le interesaba, no le gustaba eso. Y Alemania se ha allanado, ha consentido la voladura del Nord Stream y se ha metido en su crisis, en su lío y tal, con tal de ceñirse a esos intereses norteamericanos. Y así funciona Alemania, con los socialdemócratas, por cierto. Aquí hago la observación de que la OTAN tiene especial interés en que sus secretarios generales sean socialistas, seguramente para humillarlos, porque no fue solamente Solana. El siguiente, que no me acuerdo cómo se llama, también era socialdemócrata. El de ahora es socialdemócrata. Y todos van como tontos y como siguiéndole la gracia detrás de las decisiones de Estados Unidos. Los secretarios generales, que son los que deciden también la guerra. Es decir, que la guerra, por ejemplo, la guerra de Yugoslavia que decidió la OTAN, eso fue responsabilidad del secretario general, que es civil y militar. Es decir, que manda en las decisiones, decide política y militarmente. Por eso Solana es un criminal de guerra al cual no se le puede juzgar, porque es criminal, pero de los buenos, de los norteamericanos. Claro, está amparado en el imperio y no se le pudo llevar. Hubo algún intento de abogados españoles, a estos no se les puede tocar, pero criminal de guerra del libro. Mandar un bombardeo sobre un país soberano sin motivo legítimo, digamos, ni legal. Acordaos cuál era el motivo. Eran motivos humanitarios, pero ojo, pero si eso no existe. No existe el derecho humanitario, y menos como causa o pretexto para ir a una guerra. Eso se ha inventado en los últimos años con motivo precisamente del asunto de Yugoslavia, ¿no? Además, en la ex Yugoslavia, el presidente del gobierno americano era un ex del Partido Comunista, D'Alema. Y ahora acaba de morirse Giorgio Napolitano, otro ex comunista, y el que Kissinger decía mi comunista preferido. ¿Quién decía eso? Napolitano. Giorgio Napolitano, que acaba de morirse a los 98 años, antes de ayer. Aquí cuento el tema Glaudio, de la conspiración de las instituciones, incluyendo, claro, siempre los primeros ministros italianos, con Estados Unidos y el Vaticano, que siempre están en todos los fregados,
pues para impedir que el PCI, que el Partido Comunista Italiano, pudiera llegar a tener mayoría, que llegó a estar muy próximo a la mayoría, con el 35 o el 40% de los votos, y que hubiera una invasión soviética. Entonces ha habido una organización, Laudio, Espada, secreta, mandada por la OTAN hasta los años 90, que lo reconoció. Se llamó factor K, Sí. K de comunista, que nunca podía llegar a poder, ni siquiera en Alicante, porque el 16 de marzo del 78, cuando estaban a punto de formarse el gobierno, el quinto, el sexto gobierno Andreotti, ahora, después de un trabajo muy profundo entre Aldo Moro y Berlinguer, hubo el secuestro de Aldo Moro. No sé si tiene algo, pero creo que no es esto, porque un poco la historia la conozco, pero ha habido siempre en Italia el factor K, que el propio Andreotti lo ha reconocido antes de morir, y ha muerto ya, ¿no? En los años 90 70 años en la política italiana, Andreotti, y finalmente ya se confesó a los medios, a su conciencia, y dijo, sí, aquí hemos tenido una red clandestina mandada por la OTAN por si ganaba el PCI. Más cosas. Podríamos seguir mucho tiempo hablando de este tema, entre otras cosas porque es un tema no solamente de actualidad, sino que posiblemente comprometa el futuro inmediato de algo tan grande como es Europa. Bueno, cortamos ya. Solamente deciros que el libro está a vuestra disposición para poder comprarlo, y también pues si queréis que os lo dedique el autor. Y muchas gracias porque, bueno, es el primer acto del Centro Cultural Obrero, que cumplimos este año 42 años de existencia, y espero que os haya gustado esta charla. Bueno, y ya está. Bueno. Antes digo que recordar que es el primer acto, pero vamos a tener más completamente dentro de 2 semanas, el sábado 6 de octubre, tendremos una charla, conferencia, coloquio, mesa redonda, que la moderará Jaime Sánchez, sobre salud mental. La modera Jaime Sánchez, y probablemente contaremos también con la enfermera de Lorca, que se ocupa de este tema. El sábado 7 a las 12 de la mañana, en nuestro local ya lo recluimos, y vamos a cambiar un poco de formato. Muchas gracias.